¿Cuántos han visto la fidelidad de su Dios en sus vidas? Pues celebre esa maravillosa fidelidad. Sus maravillosas promesas son en el sí y en el amén. Qué bueno estar una vez más en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos de poder estar hoy reunidos? Qué alegría, en verdad. Creo que este tiempo difícil, oneroso, ¿verdad?, para nuestras vidas, nos permitió ponderar y evaluar la pertinencia, el valor de poder reunirnos en libertad como iglesia, como asamblea, como el cuerpo de Cristo redimido por su preciosa sangre. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque ahora con renovada gratitud nos acercamos cada domingo entendiendo que cada oportunidad que tenemos de poder reunirnos en verdad es una excepcional condición en medio de una generación mala y perversa que de alguna forma pretende silenciar la voz del Evangelio. Pero le damos gracias a nuestro Dios de que su fidelidad ha sido firme en nuestras vidas. Qué bueno. Vamos a invitar a los chicos para orar por ellos. Ya ellos están en sus actividades como ya lo hemos señalado en estos últimos domingos. Y damos gracias a Dios porque todos ellos, esta cantera maravillosa de ministros, evangelistas, ¿verdad?, pastores, líderes que sin duda alguna bendecirán la iglesia en el mañana y en el día de hoy, están siendo objeto de formación, de mentoría, y su crecimiento para muchos de nosotros es notorio, es evidente cómo el Señor ha permitido el crecimiento de este preciosísimo y maravilloso ministerio. Yo les reitero, acérquese al trabajo que están emprendiendo en el Ministerio Infantil y vean el maravilloso trabajo audiovisual que se está presentando, las historias bíblicas, las narrativas maravillosas de la historia sagrada, presentadas de una manera muy didáctica, agradable, un recurso maravilloso que yo pienso debería está a la orden de cualquier iglesia y ministerio a nivel mundial que requiera y necesite de este apoyo didáctico para la extensión del reino. Damos gloria a Dios por la vida de estos chicos. Acompáñenme a orar por ellos y una vez más tener el placer y la bendición de poder encomendarles al fiel Creador. Dios y Padre Celestial, gracias una vez más. Gracias, Padre, por tu eterno amor, tu misericordia, tu bondad y tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Hoy estamos firmes y en pie por esa gloriosa fidelidad y misericordia que después de todo, por tu gracia inmerecida, oh Dios, en nuestras vidas te ha placido reposar con amor eterno en nuestros corazones. Gracias por la vida de estos preciosos chicos, niños y niñas que desde su tierna edad hemos consagrado para el servicio del Evangelio. Desde acá yo ruego de que maravillosas, extraordinarias bendiciones alcancen a cada niño aquí representado, a cada niño, oh Dios, que tampoco pudo venir. Yo ruego de que saeta de bendición les alcance en términos de sabiduría, en términos de madurez, en términos de consolidación de tu obra en sus vidas. Úsales, oh Dios, que como iglesia una vez más tendremos cuidado en darte la gloria, la alabanza y la honra solamente a ti. Bendíceles, guárdales en tu gracia, oh Dios, y protégeles en tu amor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Pues esta iniciativa y todo lo que tenga que ver con la niñez tiene un especial interés para la iglesia en este momento, sobre todo porque dentro del programa que hoy antagoniza abiertamente con la difusión y proyección del Evangelio, la agenda globalista de la que ya hemos hecho mención en diversas ocasiones, uno de los objetivos, lamentablemente, parece mentira que yo tenga que plantearlo en estos términos, pero uno de los objetivos políticos y aún militares de este proyecto globalista es la destrucción de las nuevas generaciones, de nuestra niñez. Y eso explica y justifica el por qué hoy en Holanda existe un partido político cuyo único objetivo político y electoral es la despenalización de la pedofilia. Ya en Francia se está llevando hasta prácticamente cero la edad del consentimiento del niño en la actividad sexual, y las teóricas feministas, entre ellas Shilemi Firestone, llegó a afirmar de que el niño, ¿quién mejor que un adulto para introducir a un niño en el mundo de la experiencia sexual?
Esto parece mentira y parece una distopía de ciencia ficción, lo que les estoy diciendo, pero es todo un programa bien, pero bien articulado que inadvertidamente y ya prácticamente a calzón quitado se está presentando en las naciones en el mundo de hoy. Por eso, tanto interés, tanto énfasis en el ministerio infantil, y debemos tener muchísimo cuidado con todo porque tenemos una abierta guerra cultural y espiritual de la que debemos de alguna forma estar preparados. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Hoy vamos a estar meditando en el Salmo 135. Salmo 135, y vamos a recordar algunas de estas gloriosas verdades hoy en el contexto de esta compleja situación del siglo XXI. Nuestro año 2020, vaya que se ha traído sorpresas, parece una caja de Pandora. Este año 2020 ha sido un auténtico desafío en todos los niveles y estamentos, y pienso que para el próximo Café Teológico, que fue una bendición a pesar de no tener una tan nutrida, ¿verdad?, concurrencia como lo hemos tenido en otras ocasiones, sí fue fecundo el encuentro y una vez más pudimos abordar este pertinente tema sobre el matrimonio igualitario, el matrimonio homoparental, adopción por parte de familias homoparentales y homosexuales, o más bien que ese es su sinónimo, y estuvimos hablando de las libertades civiles y la igualdad ante la ley, cómo estas nuevas leyes de identidad de género comportan un elemento de erosión, un elemento de entropía a estos grandes logros de la conquista de la cultura occidental, entre ellas la igualdad ante la ley, la posibilidad de que cualquier persona estemos a la misma distancia de las normas jurídicas de nuestra nación, pues estas leyes de identidad de género no lo contemplan de esa forma. Es un auténtico sistema de segregación de género y donde se instituye la igualdad a través de la ley y no la igualdad a través de la ley. Esto es un tema que nos llevó algunos minutos, algunas horas de reflexión, pero les invito para el próximo Café Teológico que estaremos celebrando una aproximación al mundo actual. Estaremos evaluando las diversas variables del mundo contemporáneo. Vamos a explorar qué realidad e identidad tiene el mundo de hoy, cuáles son las características, sus riesgos, sus desafíos, las ventajas que nos brinda. ¿Cuál es, como lo harían los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos? Vamos a tratar de interpretar el tiempo que nos ha correspondido vivir, ministrar, proclamar y hacer labor misionera. Vamos a tratar de explorar esa realidad para juntos ponderar, ¿verdad?, cuál es la identidad del mundo al que nosotros predicamos. Así que estén pendientes que en las redes sociales estaremos anunciando nuestro próximo encuentro, el Café Teológico, sobre esta realidad. Salmo 135, cuando todos lo tengan me dicen amén. Dice así la palabra del Señor, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A mí me llama muchísimo la atención cómo el sujeto gramatical de estas expresiones, incómoda para la teología moderna o la falsa concepción neocarismática, donde Dios no tiene ninguna relevancia ni protagonismo en los eventos de la historia. Aquí el sujeto gramatical que mató, que hizo morir, y aquí me llama la atención que mató a reyes poderosos. Ante Jehová deberían temblar los líderes de las naciones, porque este Jehová mata.
mató a los reyes de las naciones. Sin embargo, la ignorancia es atrevida. Vamos a explorar esa realidad y vamos a ver qué significa esto. Destruyó a muchas naciones. Caramba, también tiene injerencia sobre esas realidades, ¿no? Vamos a ver esto. Y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro. Obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria y honra al que mora en Sión? Al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que a diferencia de los ídolos de las naciones, que son plata y son oro, hechos de materiales corruptibles, que el moho, la polilla los consume, nuestro Dios es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin. No importa el tiempo verbal en el que usted conjugue su permanencia y su ser, Él es el que era, Él es el que es y el que ha de venir, Él es eterno. Y por demás está recordar que es el Pantocrátor, el Todopoderoso. A su nombre sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este salmo de alguna forma nos viene a recordar algo bien interesante en medio de la complejidad de los tiempos que vivimos. Hoy, tratando de evaluar en este doble libro que debe ser objeto de reflexión por parte de la pastoral, a pesar de que me distancian profundos aspectos críticos al pensamiento de Karl Barth, uno de los grandes representantes de la neoortodoxia, junto con Dietrich Bonhoeffer, estos dos autores que brindaron resistencia, a pesar de que la mayoritaria iglesia luterana alemana consideraba que era de parte de Dios. Es más, los pastores llegaron a afirmar de que Hitler era un hombre enviado por Dios para respaldar su obra en Alemania y en Europa, así lo proclamaban los pastores, que Hitler era el gran hombre que Dios había levantado para reivindicar el espíritu nacional alemán. Dietrich Bonhoeffer y Karl Barth tuvieron un olfato, ¿verdad?, muy claro de que a pesar de que el triunfo de la iniquidad parecía evidente en la Alemania, una Alemania que cuando usted la explora en su dimensión social, política, uno puede ver pues que los programas sociales que hoy disponemos parecen de caricatura cuando exploramos las benignidades del sistema político alemán. Proyectos sociales de atención integral a la condición de la mujer alemana, del niño alemán, hacían pensar, bueno, que los momentos del pangermanismo tan predicados en el siglo XIX habían llegado a su máximo esplendor, ¿verdad?, ahora con el Führer. De alguna forma, en ese momento, a pesar de que todo parecía indicar de que los pastores debían guardar silencio, Dietrich Bonhoeffer y Karl Barth levantaron su voz en resistencia, diciendo de que nada más lejos del testimonio sagrado de que Hitler fuera algún representante de la benignidad divina. Por el contrario, era un aguijón que Dios había dispuesto en la historia para aguijonear y traer juicio a naciones que marchaban en abierta rebelión a su precepto. Bueno, esto le costó la vida a Dietrich Bonhoeffer. Una semana antes de culminar la Segunda Guerra Mundial, Hitler lo cuelga y lo asesina, y le costó, por supuesto, el exilio a Karl Barth. Pero Karl Barth decía algo que los pastores no debemos olvidar y que los cristianos tampoco deberían olvidar. El cristiano debe leer la Biblia, pero también el periódico, decía el célebre pensador suizo. Y en este caso, Karl Barth, pienso que nos ha inspirado. El mismo Cecilio Arrastía decía que para ser un buen predicador se deben leer esos dos libros,
El libro, por supuesto, de los libros, el libro por antonomasia, el libro que debe ser objeto no de consulta, sino que es la habitación del predicador, es el lugar donde él vive, no es un lugar donde se va a visitar de vez en cuando. Ese es el lugar donde viven los predicadores, donde deberían vivir los predicadores, en ese libro, en ese ecosistema, en esa vida, en este libro que tiene vida, bautizados en esa palabra. Pero también se le debe tomar el pulso a las realidades que vive el pueblo, a las realidades que vive el mundo en el que se predica. Tomarle lectura para hacer relevante este mensaje y para llevar un pertinente mensaje de esperanza y también con propósitos correctivos, formativos, de exhortación y de consolación para el pueblo, para la iglesia. Porque Dios nos ha llamado a ser sal y luz, y la sal y la luz preservan y orientan. Son dos aspectos que vienen a distinguir a la iglesia. En medio de esta compleja realidad, el 2020 se nos ha presentado como un auténtico desafío, a pesar de que la simetría del 2020, yo recuerdo los memes que salían en los calendarios y en las redes sociales en diciembre, noviembre del 2019. Este es el año de la unción, el año del 2020, el año de la visión perfecta 2020. Ustedes saben estas simetrías y estos mantras de los que los evangélicos nos hemos hecho ya presa, ¿no? Porque cada vez, y tengo que decirlo con mucho dolor, y ustedes incluso despertar la antipatía, pero estoy ya en un tono casi de pensador reformador por el dolor y el quebranto que ya me está causando gran parte de las realidades y de la indiferencia de la iglesia de hoy. Pero el pueblo evangélico, en su mayoría, es un pueblo que ha repudiado la sabiduría. No se siente cómoda con ella. No han amado la ciencia y cada vez en promedio hemos hecho una exaltación de la ignorancia y el pueblo sigue pereciendo porque le falta conocimiento. Ha hecho una glorificación de la ignorancia, algo que decía Pablo Alberto Deiros. Ese espíritu antiintelectual del mundo evangélico no es otra cosa que el resentimiento social llevado al púlpito. Tenemos un profundo desprecio y una profunda antipatía por la virtud social, y cualquier forma de virtud social hay que ser castigada, porque es una forma de soberbia, es una forma de exaltación, pero muy lejos de lo que la literatura bíblica nos enseña. El libro de Proverbios es un documento que exhorta de manera casi, yo diría, es tan recurrente la forma en la que Salomón y el autor sagrado, porque no quiero hablar de Salomón, del Espíritu Santo que inspiró ese libro, exhorta a los lectores a amar la inteligencia, la sabiduría, y hoy nos encontramos ante una iglesia que su manera de predicación son eslogan, discursos prefabricados, ya argumentamos de memoria, como los adoctrinados en política, ¿verdad? Se parece a aquel cuartel de bomberos que en alguno de estos estados totalitarios se le estaba quemando la fonda a un chino y el chino llama al cuartel de los bomberos y cuando llama al cuartel de los bomberos dice: aló, aló, desde aquí al cuartel de los bomberos, estamos con la OEA o sin la OEA, el que no quiere que se bañe en brea, patria o muerte venceremos, con la OEA o sin la OEA, y ¿qué? A su orden, no, ya para qué, ya se quemó la fonda. Y después que me eché toda esta retajila, ya se quemó la fonda, ya para qué me vas a ayudar, ¿sí? Después que me diste todo este cántico, ¿verdad?, memorizado, cacofónico, donde una de las maneras en las que de alguna forma nuestros sistemas educativos han fracasado es que también nos han enseñado de que la educación es un fenómeno repetitivo, ¿no?, de reiteración de información. No formamos pensadores, no formamos gente con autonomía intelectual, no tenemos lamentablemente la madurez académica y tenemos hombres que desde hace mucho tiempo nos lo han recordado, ¿no? Luis Beltrán Prieto Figueroa le debemos muchísimo a hombres de la estatura de un Luis Alberto Machado con su proyecto El Derecho a Ser Inteligente, que aquí fue poco menos que burlado por algunos sectores, ¿verdad? Sin embargo, en algunos países como China y Chile, curiosamente dos países que lograron un profundo esplendor, él en su libro El Derecho a Ser Inteligente participó de un proverbio bíblico, creo que el hermano era de ascendencia cristiana,
y él en el prólogo de su obra decía: bienaventurado el hombre que halla la inteligencia. Es interesante que él dice: si usted puede negar el hecho de que la inteligencia es una facultad adquirida, usted puede quemar este libro. Pero yo parto, y toda la tesis de este libro es que la inteligencia es una facultad que se adquiere. Lejos de ser una facultad como las tesis antropológicas, evolucionistas, y las tesis, por supuesto, darwinianas, y las tesis de Spencer y positivistas de Augusto Comte decían de que la inteligencia era una realidad amalgamada a la raza, a la dimensión étnica, de que los blancos eran más inteligentes que los afrodescendientes y los afrodescendientes son más inteligentes que los indígenas. Eso es una estupidez. Olvídate de esas estupideces antropométricas y de esas realidades racistas encubiertas detrás de un discurso pseudocientífico. Eso no es así. La gente se hace inteligente y la Biblia lo dice. Bienaventurado el hombre que halla la inteligencia, y él dice que todo el esfuerzo de ese proyecto es hacer más inteligente a las naciones a través de la promoción de los valores bíblicos. Interesante, pero el 2020 ya no puede ser evaluado desde nuestros eslóganes evangélicos. 2020, año de la unción, de la visión. Yo declaro, yo confieso, yo revoco y yo te ordeno. Disculpen el tono cínico, pero ya estoy cansado, si les soy honesto. Me obstiné de ver la superficialidad de nuestro pueblo. Y es necesario una vez más, porque tenemos que empezar por casa, sacudir la casa, para que algunas cosas se pongan en orden en nuestras naciones. Vamos a tener que empezar por casa, sacudir nuestras realidades. Y aquí ahora viene el salmista a recordarnos algo en medio de circunstancias de profunda complejidad nacional e internacional, donde la pandemia ha enlutado nuestros hogares, donde la pandemia ha empobrecido nuestros hogares, donde la iglesia se ha visto objeto de desmovilización, donde los proyectos globalistas, al igual que el salmista Asaf, donde la ideología de género, donde las campañas proabortistas, donde desdibujar la cultura cristiana en Occidente es un programa político, la destrucción de los valores de nuestra fe como el núcleo sustancial de esta cultura, hay que destruirla, ya de forma explícita lo han dicho. Nos encontramos ante una realidad donde, como decía el salmista Asaf, parece que están triunfando los inicuos. Y no es nada, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y su lengua pasea la tierra. Decir que todo sale como a pedir de boca, parece que Dios está de mi parte, a pesar de que lo que yo hago, Dios no lo comparte. La paradoja de la prosperidad inmoral, la paradoja de que la iniquidad prospere. Oye, la agenda a Soros le está saliendo muy bien y se va a volver la subvención de las campañas proabortistas, donde se votaron más de 1 millón de niños a las cloacas por razones proabortistas, nada más y nada menos que en Argentina. Y se han abortado en el mundo a través de la IPPF y de la Planned Parenthood, la internacional proabortista más importante del planeta. Se han abortado cerca de 1.700 millones de niños arrojados a las cloacas por razones de esta agenda infernal. Satanás tiene un profundo deseo mórbido y sádico por destruir a la niñez. Sabe que son el tesoro del corazón de cualquier hombre, que un niño le puede poner de rodillas al hombre más guapo. De que son el punto débil nuestro, sin duda. Y que un hijo le puede doblar las rodillas al hombre más duro y más insensible, sin duda alguna, ese niño le puede doblar las rodillas. Y esta campaña proabortista, que algunos dirían, no, este es el progreso auténtico de las naciones. Las feministas hoy levantan banderas diciendo, no, es que las mujeres tenemos que ser soberanas de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es del heteropatriarcado que ha interpretado nuestros cuerpos como una fábrica para la reproducción
de la raza, nosotros no somos una fábrica. Nuestro mejor testimonio de resistencia política, diría Beatriz Preciado, es el lesbianismo. Y nuestra carta de protesta frente al patriarcado heteropatriarcal, frente al matrimonio heteropatriarcal capitalista, es el lesbianismo, el auténtico encuentro de dos personas en esplendor, es el encuentro de dos personas del mismo sexo. Alguien diría que esa es una agenda muy nueva, pero eso lo dijo exactamente Platón en el siglo IV a.C. Las campañas proabortistas y el deterioro y la muerte sistemática de los niños, esto ya en el siglo X a.C., la cultura cananea lo estaba practicando a través del culto a Baal. Y luego posteriormente, en el siglo IV a.C., la impenetración del culto femenino a Astarte también involucró posturas donde el pueblo de Israel, mire con lo que tuvo que rivalizar en los tiempos de peor crisis nacional de Israel, la espiritualidad de turno con la que tuvo que rivalizar, ¿verdad?, el precepto divino, era que el culto a Baal era el sacerdote teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas en una orgía sagrada. Y claro, la gente iba a ver ese cine, ese teatro pornográfico. Y ellos consideraban que el encuentro sexual del sumo sacerdote de Baal con su sacerdotisa promovía el erotismo entre los dioses Baal y Astarte, y el encuentro sexual de los dioses fecundaba las tierras. Mientras mayor actividad sexual tuviera el sacerdote con las mujeres del pueblo, mayor fecundidad tendría la nación. Miren la estructura, cómo se legitimó toda una estructura de pornografía, de legitimidad. Imagínense que cosas como, de hecho por eso se le llama a Baal, ¿verdad?, Baal Zebú, el señor de las moscas, porque gran parte de este rito involucraba incluso lo que hoy consideran en la cultura queer las prácticas contrasexuales que hoy propone las teorías progresistas contemporáneas. Están proponiendo incluso el culto a lo bizarro como una forma de resistencia al heteropatriarcado. La defecación de estructuras donde se le rinde culto a Jehová. Pues en el culto a Baal, los sacerdotes defecaban en el rostro de Baal. Y esto como una forma de ofrenda a esa divinidad, y se le llamaba Baal, el dios de las moscas, por el mosquero que traía la defecación de aquellos que le rendían culto. Se arrojaron, y el doctor Ray Vanderland ha demostrado esto, en Israel en los años 90, consiguieron un cementerio de 50 acres donde estaban los cadáveres de todos los niños, de muchos niños que habían sido objeto de sacrificio, que eran arrojados cuando a Baal, que generalmente lo hacían de hierro o de bronce, colocaban sus brazos en forma incandescente, un muñeco abominable de unos 5 o 6 metros de altura, con los brazos extendidos. Esos brazos los ponían al rojo vivo y sobre esos brazos tiraban a los niños primogénitos como una ofrenda de culto al Señor de las moscas. Esto no es tan nuevo, matar niños no es nuevo. Satanás está presentando el mismo culto con otro ropaje. La pedofilia, eso no es nuevo, algo que ni los animales lo practican. Pero entonces el Salmo viene a decirnos cosas bien interesantes, porque esto no deja de ser un problema para la espiritualidad y la cosmovisión cristiana. ¿Dónde está Dios dentro del concurso de todas estas realidades? ¿Por qué Dios ha permitido que estas realidades sucedan? Y aquí el Señor viene y nos dice en el Salmo 135, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Cuál es la relación que tiene la soberanía de Dios con la libertad humana? Esto que para mí solamente parece ser un acto de insensatez tratar de darle respuesta, porque para mí esto es un absoluto misterio. Sin embargo, hay algo, meditando yo el día de ayer, decía que no podía ser de distinta manera, ya si el comportamiento de la materia en su dimensión subatómica, el mismo Heisenberg llegó a conclusiones
al principio de incertidumbre. Yo puedo demostrar la velocidad de un quantum y la ubicación de un quantum, pero las dos cosas al mismo tiempo no la puedo hacer. A este principio donde puedo ubicarlo o puedo medir su velocidad, pero no ambas a la vez, Heisenberg lo llamó el principio de incertidumbre. Pues yo pienso que hay una realidad, una incertidumbre, una realidad, un misterio que es una racionalidad mucho más allá de lo que nuestras facultades nos permiten entender, de cómo la administración soberana de Dios permite el concurso de la libertad humana para la consecución de sus propósitos. Cómo mi libertad, lejos de ponerle tropiezo a los propósitos providenciales de Dios, Dios como que utiliza esa misma torpeza como un instrumento para la consecución de objetivos eternos. Y alguien podría decir, porque aquí tenemos una lectura interesante, acompáñenme un momentito a Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 hay una lectura bien interesante de lo que está sucediendo. Miren, pueden haber trampas, pueden plagiar, pueden hacer lo que quieran, pero el que quita y pone reyes es el Señor. Hay gente que no le gusta ese verso. Y alguien dirá, ¿qué estás diciendo tú? ¿Que está bien lo que está pasando? No, eso no es lo que dice el texto. Ahí yo no estoy diciendo que está bien que liderice Hitler, por ejemplo, o que Mussolini esté en el poder, o que de alguna forma algunos líderes soberbios como Atahualpa, ustedes saben que este líder inca llegó a afirmar en un momento frente a la invasión hispánica que le llegó a decir a Pizarro, le llegó a decir lo siguiente: mira, ninguna hoja en el Cusco y en toda esta provincia se mueve sin mi voluntad. Eso lo dijo Atahualpa. Ni una hoja de este campo se mueve sin el concurso de mi voluntad. Náguara, este es el tipo que salió diciendo, voy a darle una vuelta a Coro en helicóptero a ver cómo se ve sin mí. Náguara, si después de todo ni una hoja se mueve sin el concurso suyo. Bueno, y esto no es, miren, otros reyes soberbios, Hirohito, por ejemplo, en Japón. Ustedes recordarán los casos como en el Pacífico los aviadores japoneses llamados kamikaze, que eran de formación samurái, ellos ofrendaban sus vidas como un testimonio de devoción a su rey, a su emperador divino. Después de todo, yo estoy muriendo por el Dios al que yo le rindo culto. Él es una encarnación de la divinidad. Él es la manifestación finita del absoluto. Bueno, y Hirohito, fíjense, él se consideraba divino en pleno siglo XX. En pleno siglo XX tuvieron los mismos medios de comunicación sacar el rostro de Hirohito diciendo yo no soy un dios. Pero ustedes dirán, eso no está pasando hoy. Claro que pasa hoy. A Mao Zedong se le rinde culto en China. Cuando usted le dice a Chávez comandante eterno, usted es un blasfemo. Porque la eternidad es una cualidad intransferible de la divinidad. Y aquellos que pretenden darle un estatus iriático al expresidente Chávez, con gustos, con disgusto, miren, así haya sido el mejor presidente del mundo o el peor, no importa cómo sea su evaluación, nunca usted le debe atribuir cualidades de la divinidad a un hombre. Rodilla en tierra. Si esas rodillas son de Jehová, o es que es adúltero tu corazón y tienes otro Dios a quien le rindes culto. Se me está pareciendo, chico, de que nuestra idolatría, y por eso el salmista tiene que decir, háblame de los ídolos de las naciones. Yo te voy a hablar del Dios mío. El Dios mío todo lo que Él quiere, lo hace. Y miren lo que Él hace. Capítulo 2 de Daniel. Aquí podemos ver y meditar en el carácter sorprendente del Dios que quita y pone reyes. Vamos a ver lo que nos dice Daniel. Este libro odiado por la comunidad crítica, este es uno de los libros más sorprendentes en términos apologéticos que disponemos en la literatura sagrada. Entre otras cosas porque la profecía de Daniel fue tan matemática que hasta el día de hoy nuestros peores detractores guardan silencio ante el testimonio histórico de este libro.
Este libro va a ser objeto de nuestro estudio en esa dimensión dentro de muy poco, para que usted vea cómo con precisión aritmética las profecías consagradas en este libro han tenido cumplimiento. Y es un libro que usted puede leer historia del mundo antiguo y del mundo, ¿verdad?, en general, leyendo este libro, por lo menos del mundo antiguo. Pero miren lo que le dice Dios a el profeta Daniel, capítulo 2, verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Quién quita y pone reyes? Hay un amén apretado. Un amén, amén. ¿Quién lo quita? Con razón Spurgeon decía que la criatura cruje los dientes ante la idea de la soberanía de Dios porque no nos gusta que alguien decida por nosotros. No nos gusta que Dios decida. Yo quiero que Él decida y por eso nos inventamos este tema de la confesión, del decreto, es porque yo quiero que Él haga lo que yo quiero. Este tema del decreto, que se los prometo, esto hay que abordarlo con más detenimiento porque los que ven enlace deben estar muy confundidos con lo que yo estoy diciendo. Y dirán, pero si Cash Luna, que tiene mayor proyección mediática que usted, y alguno diría hasta más unción que usted, dice que eso es así, ¿verdad? Bueno, hay mucha gente que llama la manipulación unción, que ese es otro estudio bíblico. Sin embargo, algunos lo ven de esa manera. El Dios al que yo le rindo culto es un Dios soberano. Él para nada tiene que estar sujeto a lo que yo diga. Yo lo que sí confieso, decreto y proclamo son sus promesas. Lo que Él ya escribió, lo que Él ya dijo. No lo que yo digo, ni lo que yo quiero, ni lo que yo espero. Yo lo que digo, proclamo, decreto y afirmo es lo que Él ya estableció, proclamó y decretó. Allí es donde la iglesia sí se hace infalible, cuando de alguna manera se vuelve eco de la proclamación divina, porque eso es lo que somos, portadores de su mensaje, ¿verdad? Embajada de su reino. Pero aquí nos está diciendo que el Dios al que usted le rinde culto es para gusto o disgusto suyo, el que decide el porvenir de las naciones. Vamos a ver qué más nos tiene que decir en el capítulo 4, porque aquí estaba un tipo, fíjese, frente con una soberbia increíble, era Nabucodonosor. Imagínense que él se hacía llamar el rey de reyes, King of Kings, pues. Como no me acuerdo cuál reggaetonero piensa de sí mismo de esa forma. Sí, él se llama el rey de reyes, casi nada, pues. Vamos a orar por la autoestimación del hermano. Él se considera el rey de reyes. En España dicen, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Debe batallar con profundos complejos, pero él insiste en ser rey de reyes. Pues Nabucodonosor se consideraba el rey de reyes. Miren, y claro, cuando tienes aduladores y tu poder es irrestricto, pareciera que hay una enfermedad en política que se llama megalomanía. La megalomanía es un delirio de grandeza que deriva cuando tú encarnas el poder. Parece de que la gente logra cierta autopercepción de omnipotencia. La gente se considera, debe ver en mí algo sobrenatural, algo distinto al resto del planeta, y yo, por supuesto, soy un ser de otro mundo. Por eso muchos de estos reyes, desde Jerjes hasta Hirohito, desde Atahualpa, ¿verdad?, hasta el Quetzalcóatl, porque muchos de los aztecas cayeron ante el imperio español porque consideraban que Hernán Cortés era una divinidad encarnada y que era el cumplimiento de la profecía del Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada. Bueno, desde todas esas experiencias, todos ellos de alguna manera han pensado, yo debo tener algo que soy diferente, y la megalomanía es una patología. En las iglesias y en el liderazgo espiritual también sucede, y en psiquiatría se llama filoprimatosis, el delirio y la necesidad de estar en los primeros lugares, de yo ser el protagonista, de yo ser el rostro visible de la gestión, de yo ser el que tiene el protagonismo dentro de toda la estructura organizativa, administrativa, dentro del poder. Porque la iglesia mal entendida también es un espacio de poder político, quiero decir, de poder espiritual, claro que lo es y bien entendido, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree.
Pero estoy hablando como un factor de influencia social o económica. Ahí es donde es mal entendido el Evangelio. Pero miren lo que está diciendo. Este tipo que se ufanaba, miren este palacio que yo construí y aún los jardines. ¿No has visto mis jardines? Los jardines colgantes de Babilonia son una de las grandes maravillas del mundo, para que lo sepas. Lo hice yo, Nabucodonosor. Yo me imagino, muchacho, debía tener entre argentino y maracucho algo Nabucodonosor. Decía, bueno, no voy a relajar con eso. A lo mejor me escuchan en Argentina y más nunca piso eso ya. Hace que diga algo que está más lejos, ¿no? Sin embargo, este hombre, Dios le dijo, mira, yo veo que hay que darle con la cotiza mojada. Vamos a darle un poquito de terapia de realidad y de choque a Nabucodonosor. Y este soberbio, miren lo que le dice Dios. Capítulo 4, verso 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, que es una expresión aramea, para hablar en este caso de 7 años. Era una expresión muy vinculada a las comunidades arameas, hablar de los 7 tiempos como un equivalente a 7 años. Imagínense 7 años de delirio, 7 años de trastorno esquizoide, 7 años siendo un psicóptico, un sujeto ya con trastornos e ideas delirantes, y él, miren el propósito para el cual Dios lo comisionó, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. A su nombre sea la gloria. Por tanto, Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicias y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Pues ¿saben qué? Él no sintió ningún remordimiento y dijo, no chico, este profetí, que este predicador más está en delirio, y aún miren lo que dice aquí, ahora entró en el estado megalomaníaco. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, un año después, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gobernar y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Agustín de Hipona decía que la soberbia es la madre de todos los pecados. Allí está desde el adulterio hasta el robo, porque la soberbia nos da la idea, una deformada realidad de quiénes somos. La soberbia distorsiona nuestra identidad y nuestra autopercepción. Y miren lo que le pasó. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Él podía decir, yo triunfé sobre el Dios de Jerusalén. Yo soy el Dios que destruyó y venció al ejército, al Dios de los ejércitos de Israel. Y en su racionalidad profana y pagana, él decía, si el Dios de ellos fuera tan poderoso, hubiera impedido que yo lo hubiera hecho. Si ese Dios hubiera tenido tanto poder como ellos contaban, que abrió el Mar Rojo, que les dio de comer en el desierto, yo quizás no hubiera hecho lo que hice con su templo. ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no hizo lo que ellos esperaban? Después de todo, esa nación confiaba en un Dios, ¿no? Yo debo ser más poderoso que el Dios de ellos. Y mi poder ha venido por mi propia gestión, por mi propia habilidad, por mis propias competencias administrativas, gerenciales y militares, porque eso es lo que yo soy, un hombre de guerra, un hombre con mayor virilidad que el resto de los hombres. Yo tengo los pantalones que no tiene ninguno de allá en Jerusalén,
Y le he vencido a reyes con mayor poder. Por ejemplo, el faraón Necao lo vencí en la guerra de Carquemis. Y yo debo ser un tipo fuera de lo común. Y claro que era un tipo fuera de lo común, pero por la gracia de Dios. Lo que él no había entendido era lo que el profeta Jeremías ya había dicho. Y miren lo que dice en el capítulo 27 del libro de Jeremías, para que ustedes entiendan cuál es la dinámica del poder, cómo Dios es el Dios de la historia, cómo Dios es el Dios que está moviendo las piezas del 2020, para que usted pueda discernir que no estamos bajo fuerzas aleatorias, bajo fuerzas impersonales, bajo élites económicas que sin duda están presentes, pero más allá de esos rostros visibles, el cielo gobierna. Y miren lo que nos está diciendo acá. Ahora Jeremías, el profeta que tuvo que hablarle al pueblo antes de que Nabucodonosor tocara la tierra y con soberbia luego fuera objeto de juicio, miren lo que Dios le había dicho al pueblo a través del profeta Jeremías. Verso 27, capítulo 27, verso 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto a todas estas tierras en mano de Nabucodonosor. ¿Qué les parece? El Dios de la Biblia entrega naciones a potencias extranjeras. No lo había pensado así. ¿Y quién puede impedir lo que Dios dispone? ¿Quién puede impedir que una potencia extranjera, con todo y nuestro discurso nacionalista o patriótico, pero es que Dios permite estas realidades, hermanos, cuando el pecado logra colmar la copa de la ira de Jehová? Y miren lo que el Señor sigue diciendo. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Lo llamó su siervo. Naguará. ¿Saben lo que esto traduce? También le dijo siervo al rey Ciro, el persa, el que luego repatriaría al pueblo nuevamente a Palestina. ¿Por qué los llama siervos? Porque son esclavos de él. Los líderes de las naciones son como polvo y hojarasca ante el poder de mi Dios. Él es el rey de reyes y señor de señores. Los líderes de las naciones son esclavos de la voluntad providencial de mi Señor. Eso es lo que son. El rey soberbio que acabamos de ver, que tuvieron que darle con la cotiza mojada para que aprendiera la lección, no es tu poder, fue la gracia de tu Dios. Aquí Dios le está diciendo por qué tenía el poder que él luego lo ufanó. Porque yo quise que tú lo tuvieses. Porque como le dijo Ana en su cántico, Naguará, decía John Piper, que uno puede conocer la teología de una iglesia por la forma de cantar la iglesia. Lo que canta la iglesia traduce nuestra esperanza, traduce nuestras convicciones, la manera en la que interpretamos el mundo. Por eso es tan importante meditar en lo que cantamos. Y fíjense lo que estaba cantando Ana. Él quita y pone reyes. Él mata y él da vida. Él abate y él enaltece. Él enriquece y él empobrece. Y dice, porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Y como dice la Escritura más adelante en Daniel, Él le da el poder al más bajo de los hombres. Y está muy claro que la mayor parte de los líderes de las naciones son parte de los hombres más bajos de todas las naciones. ¿Saben para qué? Para que nos quede bien en claro que la idiotez, la estupidez, la virtud de muchos de ellos, lo único que justifica que algunos de ellos estén en el poder es porque por razones providenciales de nuestro Dios, así su gracia lo ha dispuesto. Por motivos que desconocemos de su eternal sabiduría, Él escoge al más bajo de los hombres para sentarlos en puestos de eminencia, y que no nos quepa la menor duda de que no fue la virtud de Él el que lo tuvo en el poder. Miren lo que sigue diciendo de su siervo Nabucodonosor. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Naguará. Están viendo esta, con razón Jeremías fue interpretado como un hombre que, imagínense predicar esto en Irán. No voy a poner de ejemplo a Venezuela.
Es que se pare, el Señor le diga a un profeta, mire, y te paras aquí y allá en Teherán le vas a decir al ayatolá, así dice Jehová, yo le entregué esta nación a Joe Biden, ya al fenecido Donald Trump ya no le pertenece, ya ahora se lo he dado a Joe Biden. Y esta nación se le ha dado, hasta los animales le van a servir a él. ¿Qué cree usted que le va a pasar al profeta ese? Va a ser enjuiciado por crímenes de traición a la patria. Y va a ser enjuiciado por crímenes, chico, de desmotivar, de desmovilizar, por un pro-yanqui, un pro-americano. Y esto era lo que se le reposaba en juicio sobre Jeremías. Nabucodonosor, miren, hagan lo que ustedes hagan, va a sitiar a Jerusalén y la va a destruir, y a usted se lo van a llevar preso, rey. Señor presidente, con todo respeto, se lo van a llevar preso. Eso fue lo que Jeremías le dijo a Sedequías. ¿Puede usted imaginarse la estatura de los hombres que Dios espera que se levanten para restaurar una nación? Hombres que no le tengan miedo a la cárcel. Hombres que tengan en poco su propia vida con tal de que el reino de los cielos avance. Hombres que, como dice la Escritura, ofrenden sus vidas y que den sus vidas por la causa del Evangelio. Porque el que ha de ganar su vida la va a perder, pero el que la pierda la va a ganar. Este es el tipo de hombres que hoy lamentablemente no disponemos en nuestras calles. Hombres que puedan hablar con todas las letras la verdad incontrovertible del Evangelio, que cuando deja de ser sal y cuando deja de ser luz, nuestras naciones son entregadas a juicio. Pues aquí esto es lo que debemos decretar, esto es lo que debemos proclamar, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que Venezuela está perdida si no vuelve su rostro a Jehová. Es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y marchan rumbo a la condenación todos los pueblos que dan la espalda a su precepto. Aquí lo está recordando, y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Sorpresa, Dios puede entregar una nación a otra por razón de juicio. ¿Qué es la Constitución? Si Jehová habló, no hay manera de detener su precepto. ¿Ustedes creen que Dios puede ser burlado? Que lo que el hombre siembra no lo segará. ¿O ustedes creen, como lo diría el autor sagrado, cómo lo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Ahora miren esto que dijo Jeremías y lo que dijo Daniel. Nos quedó bien en claro que Dios es el que los quita y los pone, ¿verdad? Pero ahora miren lo que dice Oseas. Y aquí van a ver ustedes una aparente contradicción en la Biblia. Algo que resulta absolutamente fascinante. Miren, si hay una tarea que a mí me llama la atención, es cómo solventar estas aparentes contradicciones. Esto en términos de apologética, porque los grandes detractores de nuestra fe son sabuesos en buscar las contradicciones en la Biblia. Ahí la más notoria y clásica o popular es la contradicción entre Pablo y Santiago. Pablo habla de la justificación por la fe y Santiago dice de que las obras, juntamente con la fe, operan para salvación. Y entonces dicen, bueno, ¿quién tiene la razón, Pablo o Santiago? No, los dos. Lo que estamos es ante un juego wittgensteiniano, semántico, donde obras para Santiago traduce lo que el fruto del Espíritu es para Pablo. Y de alguna forma esa es harina de otro costal y de otro estudio bíblico, pero no hay ninguna contradicción. Es un juego lingüístico el que está presente allí. Pero aquí ahora Oseas, miren lo que nos viene a decir. ¿Qué les parece? Capítulo 8 del profeta Oseas, en el verso 4 dice lo siguiente. ¿Qué decía Daniel? Él quita y pone reyes, ¿verdad que sí? Se lo da a quien él quiere y al que no se lo quiere también se lo da. Porque cuando Dios quiere algo, hermano, ni que usted se quite. Y cuando Dios lo quiere, ni que usted se ponga. Si Dios no lo quiere,
Mire, usted, este tema de Spurgeon no es retórica. Usted será inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en su vida. No hay tal cosa como una casualidad dentro de los proyectos providenciales de Dios. Nosotros por eso necesitamos una reforma muy profunda en nuestro pensamiento bíblico. Pensar en vocabulario bíblico significa reposar en la confianza de que la historia, nuestras circunstancias y aún nuestras enfermedades y padecimientos están bajo la égida del gobierno providencial y amoroso de su Dios. Usted no está a merced de fuerzas aleatorias, está a merced de un Dios soberano y providencial. ¿Qué significa providencial? Providere, el que ve antes de, el que está orquestando todo con un propósito de sentido y de designio. Miren lo que dice acá, capítulo 8, verso 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Esto está más serio que un revólver. Esto está más serio que un pésame. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Pero ya va. ¿Cómo es eso que se establecieron reyes, pero tú no los escogiste? Constituyeron príncipes, mas tú no lo supiste. ¿Qué significa eso dentro del vocabulario bíblico? Significa que Dios está desentendido de estas realidades sociales y políticas. ¿Por qué le dijo a Nabucodonosor esto y ahora le dijo a Oseas esto otro? ¿Se equivocó Jehová? No. Está dándonos la perspectiva de dos realidades y nos está hablando de la experiencia histórica desde una perspectiva terrenal, así como el Eclesiastés nos habla de la historia debajo del sol, y en el libro de Daniel nos está hablando desde una perspectiva eterna. En Daniel nos habla desde la perspectiva eterna. En Oseas nos habla desde la perspectiva terrenal. Esto es un ejercicio retórico conocido como antropomorfismo. En este antropomorfismo, Dios se le atribuyen cualidades humanas para darle mayor vigor retórico, mayor esfuerzo argumentativo, ¿verdad?, a la exposición de las ideas. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Como una forma de hipérbole, de exageración, Dios está diciendo, ustedes están tomando decisiones en las que yo no estoy involucrado. Y alguien podría decir, ¿cómo puede ser posible que alguien decida algo en lo que Dios no está involucrado? Se acaba de decir que hasta los reyes Él es el que los quita. Le acaba de entregar hasta los animales y los tuqueques y visures a Nabucodonosor. Hasta los tuqueques le van a rendir culto. Rendir culto no, van a ser objeto de su servicio. Y ahora dice que no sabe que iban a entregar un príncipe. No. Esta perspectiva nos está presentando algo que es, al igual que el principio de Heisenberg, imposible de sistematizar en el pensamiento teológico. La libertad humana y la omnipotencia y la soberanía divina, en este caso, concurren, y para el entendimiento humano, esto es algo que sobrepuja nuestro entendimiento. Pero torpemente podemos rasguñar y ver por espejo algo que deja muy en claro la Escritura. Aún Dios emplea la torpeza del hombre con propósitos providenciales e históricos, providenciales y eternos. Porque un ejemplo de esto lo tenemos en la crucifixión de Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Roma. ¿Lo entregaron quién? Las autoridades religiosas. ¿A quién se le podría imputar el cargo de la idea de haber entregado al autor y consumador de la vida? Pedro, de hecho, lo reprocha en el discurso de Pentecostés. Ustedes le dieron muerte al autor de la vida. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Esa libertad de relativa autonomía moral del hombre, Dios la empleó y providencialmente la encaminó a un propósito eterno, que luego el mismo Pedro, que afirmó que fueron ellos los protagonistas de este evento providencial de darle muerte al autor de la vida, este Pedro dice de que el mismo Señor lo había predestinado para esta muerte antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos está diciendo? El poder de nuestro Dios es tal, mi amado hermano,
No importa lo que usted haga y lo que usted elija, sus designios prevalecerán. A su nombre sea la gloria. Lo que le está diciendo es ahora Oseas, mira, tu torpeza que yo antropomórficamente, hiperbolizando, haciendo un elemento quizás para darle mayor vigor a la desesperada convocatoria de arrepentimiento que yo tengo a la nación, para que puedan ver la perplejidad que aún tu conducta despierta en mi corazón. Quiero decirte que yo quiero hacer un ejercicio retórico. Me voy a hacer de la idea de que yo no sé algo, pero me tenés sorprendido lo que estás decidiendo. Me tiene sorprendido lo que tú estás eligiendo. Me tiene sorprendido el camino que has elegido. Y no me tomó por sorpresa. Es que necesito darle vigor retórico para que tú puedas entender la perplejidad que tu conducta despierta en mi corazón. Pero antes que tú fueses, yo soy. Antes que me clamen, ya yo habré respondido. ¿A dónde yo iré de su espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú también estás. Me rodeaste por completo. Tal conocimiento es demasiado excelso para mí. El Dios que nos está presentando Oseas es el Dios que nos está revelando lo que el prólogo de Job nos revela. Miren lo que sucedió y acompáñenme al capítulo 1 del libro de Job. Habían unos personajes allí que fueron los que le dieron muerte y los que le robaron todo el patrimonio a Job, los sabeos. Miren lo que dice acá. Ya todos conocen cuál era el desafío que Satanás impuso. Y Dios le dijo a Satanás le dijo a Dios, ¿acaso Job te teme a ti de balde? Has cercado todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos has dado prosperidad, pero extiende ahora tu mano y toca lo que él tiene para que tú veas que en tu propia presencia maldice tu nombre. Satanás estaba cuestionando cuáles eran las motivaciones de la devoción del patriarca. Ahora miren lo que Dios le dijo. Dijo Jehová a Satanás, verso 12, capítulo 1. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que los hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Yo les pregunto algo. ¿Por qué estos sabeos no habían robado antes a Job? ¿Por qué fue exactamente en este momento? Hermano, usted es inexpugnable e inmortal hasta que los designios de Dios se cumplan. A usted no le van a tocar ni un cabello si la soberanía de Dios no lo permite. ¿Por qué lo tocaron exactamente después que Dios da la orden? Porque a diferencia de Atahualpa, al Dios al que nosotros adoramos, ese sí, ni una hoja, ni una partícula del universo se mueve sin la voluntad soberana y providencial de su amor. Así que la voluntad autónoma de los sabeos era contenido por un acto providencial de la soberanía de nuestro Dios. Y aún el ímpetu, la envidia que debió haber despertado este hombre en una comunidad, siendo el hombre de mayor esplendor económico, me imagino el malestar que debió haber sentido, ¿verdad?, del resentido social viendo el crecimiento económico de Job. Me imagino, y bueno, ¿y qué le pasa a este? Bueno, hasta el mismo Satanás, esa es la voz de un resentido. Claro, ¿cómo no te va a adorar si le va bien? Esa es la voz de un resentido. Pero hay algo interesante. Si usted lo ve desde una perspectiva terrenal, usted dice, fue los sabeos los que dejaron limpio a Job. ¿Quién dejó limpio a Job? Los sabeos. ¿Quién lo puede negar? ¿Saben quién digo yo que fue? Dios. Porque si Dios no da la orden, los sabeos no se mueven. No, pastor, ¿cómo va a decir usted eso? Ya me voy del culto, ya espero, antes de que usted ore por mí.
antes de que usted ore por mí, sigamos leyendo la narrativa. Y miren cómo Job interpretó su padecimiento. El que le quitó los bienes a Job, algunos dirían, no, chicos, fue Satanás. No, fue Dios. Satanás fue el esclavo. Satanás fue el instrumento. Los sabeos fueron el otro instrumento. Pero el que dio la orden, y como dicen los cubanos, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Si Dios no da la orden, miren, usted puede creer, no, y usted puede decir el sabeo, yo voy a atracar a Job y me voy a quedar con las vacas de Job. Y si ese hombre no cuenta con la anuencia divina, amado hermano, le cae un rayo al sabeo y nunca podrá tocar al ungido de Jehová. Al ungido de Jehová lo toca el hombre cuando Dios así lo dispone, no cuando el hombre lo dispone. A su nombre sea la gloria. Usted tiene un cerco alrededor que solo Jehová puede. Y miren cómo todo lo que está aquí, perfecto, usted puede decir, fueron los sabeos los que lo robaron, fue Satanás. Pero en última instancia, miren cómo Job lo interpretó. Capítulo 1, verso 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Miren qué monumental hombre. Y pienso que esta fue la principal bofetada que le dio, y creo que aquí tenemos una cátedra para aquellos que están muy inconformes con lo que está sucediendo en el 2020. Entre ellos yo. Y aquí me estoy predicando a mí mismo. Claro, se me fue el año lavándome las manos y encerrado. Ya yo estoy desteñido. Si ya yo era blanco, ya soy transparente. Tengo que pasar 2 veces para que mi esposa me vea. Transparente me estoy poniendo de blanco. Yo tenía proyectos, cuantas, miren, desde las caraotas hasta el maíz, sembrarlo allá. Todo teníamos avaria, el G lo estábamos preparando. Cayó el 2020 y nos cayó el sabañón playero con el muchacho. Nos cayó la sirimba completa. Bueno, paz de Dios. Y uno puede echar números y decir, no, hombre, chico, no, adora a Jehová. La actitud del siervo no es esa. La actitud del siervo, y aquí es donde debemos ejercitarnos, al igual que Job, adórale, ríndele culto. Di, si tú eres el que está en control, todo está bien. Hoy veo la cruz, el domingo veré la resurrección. A su nombre será la gloria. Hoy veo la cruz, hoy veo la muerte, hoy veo el quebranto. Hoy es viernes, pero el domingo llegará. Hoy es viernes, pero el Dios de la historia, el Dios que controla el porvenir y el mañana, abrirá la tumba y triunfará una vez más porque Él es invicto. Ahora miren lo que nos enseñó el monumental patriarca Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No se quejó, adoró. Porque esto es lo que sucede cuando usted entiende que Dios es soberano. Usted no le reprocha, usted le adora. Usted no le dice, si yo fuera Dios esto fuera diferente. Claro que fuera diferente, fuera un desastre si fueras tú. Si las cosas las pusieras a elegir tú, esto fuera un absoluto infierno. Gracias a Dios la está gobernando el Dios providencial de la historia. Pero la actitud natural del que reconoce el señorío de Cristo, el que reconoce la soberanía irrestricta de Dios, no es reprocharle, es adorarle. Yo sé, a pesar de no entenderte, yo te adoro porque lo que sí sé de ti es que tu amor es inmutable y con amor eterno me has amado. Es imposible que estas circunstancias desmientan lo que tu promesa sostiene. Adórale, sírvele, síguele a pesar de no entenderle. Y miren lo que el patriarca nos deja como testimonio. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién se lo dio? ¿Quién lo quitó? Increíble. Alguno diría, no, fueron los sabeos.
Y por eso es que Job está todo machucado, porque le echó la culpa a Dios. Miren cómo ustedes desmentido un versículo más abajo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Como dicen en mi pueblo, bailame ese trompo en la uña. ¿Qué le parece el Dios de la Biblia? Después de todo, si es un buen año entonces. Después de todo, si Él es el que está en control de esto, todo va a estar bien. Después de todo, miren lo que le dijo, y usted encontrará voces detractoras que querrán desanimar su peregrinar en la fe. Y miren lo que dice. Entonces le dijo su mujer, porque no bastándole, después de haber perdido todo, Satanás le dice a Dios, quítale la salud para que tú veas que ahora con su salud, ahí sí lo vas a ver maldiciendo tu nombre. Y la Escritura nos relata, porque esto es interesante ver el padecimiento de Job en su realidad multidimensional. Este es un libro fascinante para aquellos que les interesa la apologética, pero la Biblia dice que aún gusanos salían de su piel. ¿Puede usted imaginarse una peor condición, que esté saliendo gusanos de tu cuerpo? Bueno, este hombre que dice que tenía fiebre, también lo dice allí, que dice que tenía pesadillas y delirios nocturnos, que afirmaba que estaba fuera de sí porque en estados depresivos incluso podía tener ideas delirantes y algunas ideas obsesivas gravitando en su conciencia. Este hombre con profundas complejidades, su mujer ya lo veía con desprecio, viendo que el esplendor social que lo tenía antes ahora no lo tiene. Se mudaron de los Orumos y de Santa Ana ahora para el vertedero de la ciudad, porque dice que estaba allí en los Muladares. Ahora, después de haber cambiado de residencia, cuando las amistades se te van, porque, hermano, como dice la Escritura, es doloroso decirlo, pero muchas amistades se acaban también con los recursos. Muchas amistades se van cuando no hay dinero. Y cuando ya usted no tiene que dar, usted pudo haber dado toda la vida, pero si un día deja de dar algo, le van a cobrar es el día que usted no le dio. Pero esa fue la condición de Job, y miren lo que le dijo. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. Tú insistes en mantenerte santo, chico. Tú insistes en ese camino de espiritualidad. Y ¿hasta cuándo tú vas a vivir en esta forma de fe? Maldice a Dios y muérete. Naguará. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Quién fue el que le dio el mal a Job? Dios. ¿Y quién fue el que le dio el bien y el mal? Según el patriarca fue Job, Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Miren lo que de alguna manera esto nos quiere enseñar, y con esto quiero culminar, porque el Salmo 135 nos dice, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Y volviendo a nuestro Salmo, usted podrá recordar qué es lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede hacer todo lo que a usted se le ocurra. Lo que a usted se le ocurra en términos racionales. Dios no puede, como dijo en una ocasión alguien, Dios no puede pecar, por lo tanto no es omnipotente porque no puede pecar. Así argumentan nuestros detractores. Dios no puede hacer una piedra tan pesada que Él mismo no pueda cargar, porque si crea una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda cargar, dicen estos sofismas, ¿verdad?, de los ateos y de los detractores de nuestra fe, si crea una piedra que sea tan imposible de cargar, crearía la piedra, pero sacrificaría su omnipotencia, porque no puede después cargar la piedra. Y si no puede crear la piedra que Él mismo no puede cargar, tampoco es omnipotente, porque no puede crear un objeto que Él mismo no puede mover. Miren qué estupideces y sofismas se han construido, pero este Dios puede hacer todo lo que quiere, ¿verdad?, dentro del orden de la razón misma y más allá de lo que nuestra razón también prescribe. Miren lo que dice en el Salmo 135, para que usted esté bien en claro que no es que la historia se le escapó de las manos a Dios, no es que Dios es indiferente a tu quebranto, sino que lo que está sucediendo es esto. Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de los depósitos los vientos, nos hace llover,
Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Él puede matar, ¿verdad? Y puede destruir. Desde el hombre hasta la bestia, envió señales y prodigios en medio de ti, contra Faraón y contra todos sus siervos, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. O sea que este Dios puede cambiar el orden geopolítico. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque Dios puede hacer todo lo que quiere, pero no quiere hacer todo lo que Él puede. Y lo que corresponde como iglesia hacer en tiempos de incertidumbre es adorar al Señor. Lo que corresponde a usted hacer en tiempos en los que usted no comprende es clamar como lo hizo el profeta Isaías. Acompáñame al capítulo 33 del libro de Isaías y usted comprenderá cuál debe ser la misión que usted debe cumplir en este momento. Clamar, adorar, depender, entender que tus circunstancias están bajo la égida del gobierno divino. Y miren lo que dice aquí: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad bien que contra ti nadie la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Aquí le están hablando es el Dios que también venda, el Dios que corrige, el Dios que no va a contender para siempre su espíritu para con el espíritu del hombre. Es el Dios que traerá juicio también a las naciones,
Pero mientras ese momento llega, el mismo Dios que fortaleció el brazo de aquellos que nos afligen, tú también serás nuestra salvación en tiempos de tribulación. ¿Cuántos esperan que la mano de Jehová los sostenga? Y yo les voy a enseñar, y con esto ya culmino, quién sí lo entendió así. No tengas temor. Tenemos que trabajar en la idea de no temer. Cuando venga el temor, repréndete a ti mismo. Y te voy a enseñar a alguien, porque hubo alguien que, como les dije, ya con esto termino, no le tuvo temor al decreto de un rey. Y sé que vienen días oscuros en términos de lucha espiritual. Sé que tendremos que batallar contra fuerzas políticas en donde la ideología de género, las campañas proabortistas, donde predicar esto con todas sus letras va a ser un delito, donde hablar del infierno, hablar de la homosexualidad, hablar del matrimonio heterosexual y el matrimonio entre un hombre y una mujer como única experiencia legítima es un delito de odio. Sé que vendrán días como esos. Hubo una vez un faraón soberbio que dijo: hay que matar a todos los niños para que no se cumplan mis temores, porque este pueblo está creciendo y ese pueblo le puede poner tropiezos a mis proyectos personales. Matemos a todos los niños en Egipto, dejen vivos solo a las niñas. Y se le va a dar orden a las matronas y a las comadronas de que le den muerte a los niños cuando estén naciendo. Y la Escritura dice que ellas desobedecieron la orden del faraón, y por haber desobedecido al faraón, Jehová las prosperó. Hay momentos donde la desobediencia civil es el mejor testimonio de tu obediencia a Dios. Como decía Martin Luther King, cuando una ley es injusta, lo ético es desafiarla. Cuando la ley del matrimonio homosexual se imponga, pues aún quizás, porque nuestra fragilidad es clara, podemos morir en esto, pero el deber ético es resistir lo que resiste la voz de Jehová. Y alguien diría: ¿y cómo pelear contra un poder tan imperial, tan fuerte? Hebreos capítulo 11 nos lo enseña con la madre de Moisés: y así usted vencerá en esta lucha. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron al decreto del rey. No le tengan temor a los decretos de las naciones. Cuando ellos con soberbia piensan que pueden hacernos daño, ¿qué fue lo que sucedió? Dios puso a vivir a Moisés en la casa de su propio agresor, y Dios le dijo: mira, tú que lo querías matar, ahora me lo vas a cuidar, me lo vas a alimentar y me lo vas a promover. Yo soy el Dios de la historia, y fuera de mí nada podéis hacer. A su nombre sea la gloria. Pues Dios te pondrá a comer en la casa del faraón. Dios pondrá a faraón a cuidarte y aún a protegerte y a darte a un apellido, porque tú serás inmortal hasta que el Dios soberano así lo disponga en tu vida. No hay coronavirus, no hay agenda globalista, no hay proyectos políticos ni lesivos a nuestra fe. Hay un Dios soberano velando y cuidando por ti. No se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Ese es el Dios de toda justicia. Póngase sobre sus pies y déle el mejor de los aplausos al Rey de la historia, al Rey que gobierna providencialmente nuestras vidas. El Dios que fue brazo de ellos en tiempo de victoria, ese mismo brazo será nuestro Dios en los tiempos de tribulación y de angustia. Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por este precioso día, maravilloso Rey. En esta hora, Rey precioso, en medio de circunstancias complejas e incomprensibles, en medio del silencio, Dios, y en medio, Dios, de circunstancias que sin duda alguna sobrepujan nuestras fuerzas, hoy queremos afirmarnos, oh Dios, en adoración ante ti,
en el reconocimiento de que todos los hilos de la historia están bajo el concurso de tu providencial cuidado. Hoy queremos adorarte porque sabemos que a pesar de que hoy es viernes, a pesar de que vemos la cruz, el domingo de resurrección llegará para tu iglesia. Hemos entendido en medio del desierto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Hemos aprendido a valorarte, hemos aprendido a entenderte, que contigo estamos completos, contigo nos basta, tú eres suficiente. Y nuestra banal búsqueda en nuestro adúltero corazón, oh Dios precioso, nada de eso podrá apagar lo que tu gracia y misericordia ha reservado para nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a aquellos, oh Dios, que padecen necesidad. Bendice, oh Dios, y trae, oh Dios, maravilloso reposo, consuelo y paz al corazón atribulado, lleno de temores. Aquellos, oh Dios, que marchan, Padre, pensando de que todo esto se ha escapado de las manos. No, está en las manos del Dios Todopoderoso de la historia, porque el cielo gobierna. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A su nombre sea la gloria.